La empresa Procter Gamble es, como sabemos, una de las empresas de bienes de consumo más grandes del mundo. Vende sus productos en más de 170 países, marcas tan reconocidas como Gillette, Pampers, Tide, Dodot, Ariel, Tampax, Head and Shoulders, Pantene, Ambipur, Fairy y muchas otras que todos usamos a diario. La empresa ha pagado dividendos durante casi 130 años y ha aumentado los dividendos durante 66 años consecutivos. Es una empresa sólida con una cartera muy diversificada, capaz de aguantar en casi cualquier escenario. Las empresas de bienes de consumo suelen ser valores de refugio en una crisis económica, son menos volátiles en general que el mercado y con mucha probabilidad continuarán no solo pagando, sino incrementando el dividendo, y si la tienes en cartera por 2 o 3 años, no es solo el precio por el que la compras y la vendes después, sino el dividendo que recibes en el periodo, que puedes reinvertir en empresas cuyo precio se pone atractivo durante este tiempo. El beneficio por acción ha tenido un crecimiento del 9% de media en los últimos 5 años y los analistas estiman un crecimiento de los beneficios por acción de casi el 6% de media para los próximos 5 años. Tiene una rentabilidad del dividendo del 2,9% en este momento. El precio de la acción ha corregido un 22% en lo que llevamos de año y vamos a averiguar si el precio actual es una oportunidad de inversión o si por el contrario el precio está aún por encima del valor intrínseco. Los analistas estiman en este momento que los ingresos sean superiores a 86.000 millones de dólares en el año fiscal 2025 desde los 80.000 actuales. Los márgenes son muy altos, casi un 20% de margen neto, más del 22% de margen operativo y 47% de margen bruto en este momento. Hay empresas tecnológicas que no distribuyen productos como Procter por todos los rincones del mundo y no tienen estos márgenes. En cuanto al balance, tiene unos 7.000 millones de caja y 22.000 millones de deuda a largo plazo. Deuda que podría pagar con la caja actual y un año de free cash flow. El free cash flow se estima que sea superior a 16.000 millones en el año fiscal 2025 desde los 13.000 en la actualidad. Están generando un montón de free cash flow que pueden reinvertir en el negocio, usar para adquirir otras empresas y aumentar su cuota de mercado, comprar acciones propias y pagar dividendos. Pasamos a mi plantilla de estimación de valor, introduzco el ticker, vemos que el precio actual está casi en mínimos de 52 semanas, beta de 0,39, se mueve muchísimo menos que el mercado. Tenemos el crecimiento de los últimos años de ventas y beneficio por acción, el crecimiento estimado para los próximos 5 años de media. Vemos los márgenes, buenísimos márgenes, retorno muy bueno también, paga un dividendo, el beneficio por acción de los últimos 12 meses y el estimado para el próximo año. Se recupera también la caja por acción. Tenemos el PER actual en 21 y el forward PER en 19, en 20 vamos a decir. Y comenzamos con el primer método de estimación de valor. He introducido aquí arriba los datos históricos del beneficio por acción. Vemos un crecimiento medio del 3,4% y el promedio del 22%. Los analistas estiman en este momento un 5,5% de crecimiento medio del beneficio por acción para los próximos 5 años y es del 9,5% en los últimos 5 años. Vamos a estimar un 6% de crecimiento porque están recomprando acciones este año y el año que viene tienen entre 6 y 8 billions preparados para recomprar acciones, por lo tanto puede que suba más el beneficio por acción. Y con un 6% estimado, un PER normalizado de 20 dentro de 5 años, pesimista de 17, un poco más que la media del mercado, y optimista de 23, obtenemos un valor promedio de 156 al multiplicar cada PER con la ganancia por acción del 2027 y hacer un promedio de los tres precios que conseguimos. Tenemos el precio actual en 126, un upside de un 23% y si le introducimos un margen de seguridad de un 15%, por ser una empresa tan consolidada y un valor refugio, obtenemos un precio de compra aceptable de 132 o por debajo y si queremos subir este margen al 20% obtendríamos un precio de compra aceptable de 124 o 125 dólares o por debajo. Vamos a dejarlo en 15%, pasamos al siguiente método. Si queréis utilizar esta plantilla la podéis encontrar en el Patreon, dejo un link en la descripción. Partimos de una ganancia por acción de 5,81 que se recopila de Google Finance y voy a utilizar la fórmula original de valoración de Graham. Voy a introducir un crecimiento del 6% y el yield actual de los bonos AAA corporativos está en 4,8, ha subido bastante. Cuando lo teníamos en 4, fijaros, o en 3 que lo teníamos hace menos de un año, fijaros cómo cambia el valor estimado por acción simplemente con este dato. Vamos a dejarlo como estaba, 4,8. Y con estas estimaciones no tenemos upside, tenemos un downside de un 14%. Pasamos al siguiente método. Voy a introducir un crecimiento 5% para los próximos años, 3% de crecimiento perpetuo, un poco más que la media de la economía, y un 8% de tasa de descuento. Vemos el crecimiento promedio de los últimos 10 años de 4,8% y 3% del crecimiento medio. Y con estas estimaciones, al sumar estos flujos y el valor terminal y descontarlo a la tasa de descuento, obtenemos el enterprise value, sumo la caja, resto la deuda y divido entre las acciones y obtenemos un valor por acción estimado de 123. Está casi en línea con el precio actual. Pasamos al último método de empresas comparables. Voy a introducir Colgate, Clorox, Estée Lauder y Unilever como empresas comparables. Tengo que hacer un ajuste aquí porque esto se recopila en peniques, tengo que ponerlo en libras, 38,39
Y al calcular un PER para cada empresa y hacer una media, obtenemos un PER medio de 29, multiplicamos con la ganancia por acción de los últimos 12 meses de Procter Gamble y obtenemos un valor estimado por acción de 171. Y si hacemos un promedio de estos 4 métodos que hemos visto, hemos obtenido 156 con el primer método, 109 con el método de Graham, 123 con descuento de flujos y 171 con comparables. Si hacemos un promedio, obtenemos un valor promedio de 140. No está muy lejos del precio actual. Tenemos un upside de un 11%, pero debemos tener en cuenta los dividendos que la empresa está pagando. Vemos que tenemos un upside de un 11%, un precio de compra aceptable de 119 con un margen de seguridad de un 15%. Y aquí tenemos los retornos a diferentes precios de compra. Si pensamos que el valor está más cerca de este método que hemos estimado, vamos a decir 150, cambiamos y podemos ver los retornos que obtendríamos en ese caso. El retorno total anualizado a 5 años y a 3 años. Y de forma gráfica la tenemos también. Antes de terminar, debemos considerar que las empresas de bienes de consumo suelen ser activos de refugio en una crisis económica. Como ya he dicho, con mucha probabilidad continuarán no solo pagando, sino incrementando el dividendo, y si la tienes en cartera por 2 o 3 años, no es solo el precio por el que la compras y la vendes después, sino el dividendo que recibes en el periodo que puedes reinvertir. Debemos preguntarnos si las estimaciones son muy conservadoras o muy optimistas, si la empresa puede usar sus ganancias para fortalecer su posición aún más, comprar competidores, invertir cuando pocos pueden hacerlo, etc. Hay que analizar la empresa a fondo para poder contestar todas estas preguntas y entender todos los riesgos antes de invertir. Hemos visto que Procter está creciendo, es una empresa muy bien gestionada, tiene una estrategia clara de mejorar los productos, mejorar la presentación de los productos y su visibilidad. A corto plazo podría tener trimestres malos por la situación macro y geopolítica actual o por la fortaleza del dólar, pero también podrían aprovechar este momento para comprar competidores apalancados o fortalecer sus marcas invirtiendo en publicidad a menor coste, quizás si hay menos competidores pujando. Para mí esta es una empresa a tener en cartera e ir acumulando el precio adecuado. Las enormes ventajas competitivas serán una fuente de ingresos y beneficios predecibles por muchos años. Bien, lo vamos a dejar por aquí. Gracias por ver el vídeo, suscribiros, dale a like y hasta la próxima. Adiós.